Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast sobre pedagogía y didácticas contemporáneas. Somos los estudiantes Cristal Andrea, Juan Diego, Jessica, Ana Leonor, y en este espacio queremos precisamente conversar sobre algunas preguntas que consideramos fundamentales para poder comprender la educación actual. ¿Qué entendemos por pedagogía? ¿Qué papel cumple la didáctica? ¿Qué lugar ocupa el currículo? ¿Y qué significa realmente hablar sobre aprendizaje significativo? Para poder desarrollar esta reflexión decidimos tomar como población de referencia estudiantes de educación primaria porque pues consideramos que esta etapa es muy fundamental porque nos permite observar con mucha claridad cómo las experiencias educativas, estrategias utilizadas por el docente y el contexto pues pueden influir en la manera en que los estudiantes se relacionan con el conocimiento. Como punto de partida, usamos la inteligencia artificial para obtener algunas apreciaciones y aproximaciones sobre estos conceptos. Sin embargo, encontramos pues algo muy importante y fundamental. Una respuesta generada por inteligencia artificial pues no puede asumirse automáticamente como un conocimiento académico definitivo o absoluto. Por eso pues nuestro ejercicio consistió en contrastar esas primeras aproximaciones o acercamientos con las propuestas que nos plantean precisamente los autores de la unidad 1. A partir de allí, pues pudimos construir nuestra propia reflexión y pues precisamente esa comparación nos permitió comprender que conceptos que inicialmente pues nos pueden resultar o parecer sencillos como pedagogía, didáctica, currículo y el aprendizaje significativo pues tienen implicaciones mucho más profundas y trascendentales cuando los llevamos a situaciones educativas concretas. Así que queremos invitarlos a acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Cristal. Bueno, primero mi nombre es Juan Diego Arias Villamizar. Bueno, para comenzar vamos a hablar de lo que es esto en primera instancia, lo que es la pedagogía, ¿sí? Cuando consultamos pues a la IA, a la inteligencia artificial, pues encontramos una aproximación que le presenta pues como el campo relacionado con la reflexión sobre la educación, ¿sí? Sus propósitos, cada uno de los procesos de formación y las distintas maneras en las que se produce pues el aprendizaje como tal. Aunque esta definición yo puedo decir que puede ser un buen punto de partida, sí. Las lecturas nos permitieron ampliar y profundizar considerablemente pues esta concepción, ¿sí? Por ejemplo, una de esas lecturas que me llamó más la atención pues fue la de López Rey del año 2024, que él dice, al abordar la pedagogía postdigital, plantea una perspectiva vinculada con el aprendizaje rizomático, en la que las aportaciones de los estudiantes pues adquieren un papel más fundamental y se propone pues comprender la comunidad como parte del currículo, ¿sí? Esta perspectiva pues nos lleva a considerar que la pedagogía contemporánea no puede limitarse solo a preguntarse cómo enseñar, sino también debe cuestionarse pues para quién enseñamos, en qué contexto lo hacemos, qué experiencias tienen nuestros estudiantes y qué tipo pues de relaciones estamos pues construyendo alrededor del conocimiento. Pensemos, pues, por ejemplo, primero, en un estudiante de primaria que presenta pues dificultades para participar en una clase, ¿sí? Desde una mirada tradicional podríamos centrarnos únicamente en determinar si el estudiante cumple o no con la actividad nada más, ¿sí? Pero, sin embargo, desde una perspectiva más pedagógica, más amplia, más contemporánea, sería pues necesario preguntarnos qué está ocurriendo pues con el estudiante, qué condiciones se está encontrando en el aula, qué experiencias trae consigo y qué podemos transformar para favorecer su participación y el aprendizaje como tal. Bueno, desde mi experiencia como tal, pues yo recuerdo, primero cuando yo estaba pues estudiando en el colegio en primaria, pues había actividades en las que algunos de mis compañeros pues participaban constantemente, ¿sí? Mientras que los demás, como, bueno, entre mis otros compañeros y yo permanecíamos como más callados, ¿sí? Ya en ese momento pues yo pensaba que quienes no participaban simplemente pues no tenían interés y pues no tanta motivación. Pero sin embargo, después de revisar pues estas perspectivas, comprendo que la situación podría analizarse de una manera mucho más amplia, ¿sí? También habría sido importante preguntarnos qué condiciones estaba generando el aula y si estas realmente favorecían la participación de todos. Esa también pues, esta reflexión la pude experimentar también dentro de mis prácticas, de las que yo hice pues dentro de mi licenciatura en lenguas extranjeras. En el área pues de inglés, comprendí que no todos los estudiantes participan, aprenden pues se expresan de la misma manera. Por eso procuré pues generar un ambiente de aprendizaje como más seguro, inclusivo y sobre todo pues adecuado para todos y todas, en el que los estudiantes puedan pues participar de acuerdo con sus posibilidades y sentirse pues la parte más activa de la clase. Una de las principales dificultades que surgió al abordar este concepto fue superar la idea de que la pedagogía se limita a una sola definición y empezar a comprenderla como una manera de interpretar la educación, los distintos contextos en los que se desarrolla y pues obviamente las relaciones que se generan entre ellos. A partir de esto podemos establecer una primera conclusión, que la pedagogía contemporánea no debe concebir al estudiante simplemente como alguien que recibe la información, ¿sí? Por el contrario, es necesario reconocerlo como sujeto activo, ¿sí? Dentro del proceso de construcción del conocimiento, considerando sus experiencias, su entorno, sus necesidades y las distintas maneras en que se desarrollan sus aprendizajes.
Esa sería pues mi intervención y pues le doy paso a la siguiente compañera que sería la compañera Jessica. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Juan Diego, por tu intervención. Mi nombre, pues me presento, mi nombre es Jessica Quintero y ahora pues les hablaré un poco acerca de la didáctica. Asimismo, desde la inteligencia artificial, como lo hablaba Juan Diego Arias, podemos entender que inicialmente la didáctica es el conjunto de métodos, estrategias y recursos que nos permiten favorecer en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, acá encontramos de pronto una definición que puede quedarse corta si de pronto pensamos que simplemente de eso se trata la didáctica. Por el contrario, la didáctica no simplemente es como escoger una actividad. Aunque una actividad puede trascender de ser divertida, utilizar de pronto una tecnología o llamar mucho la atención de los estudiantes, no necesariamente puede generar un aprendizaje significativo en el alumnado. Es por esto que nosotros pues debemos, siempre que vayamos a elegir de pronto una actividad, debe la actividad de pronto responder a una intencionalidad. El docente o el tutor debe preguntarse qué es lo que quiere realmente lograr con este tipo de actividades. Porque pues no solamente es como determinar esa estrategia y decir, bueno, se van a divertir, pero pues realmente no van a tener un aprendizaje que sea significativo o ejecutar una actividad que de pronto les permita mantener de pronto, ¿cómo es que se llama eso? O sea, como que van a participar activamente de dicha actividad, se puede decir así. Entonces, también, o sea, la intencionalidad de la didáctica es mirar cómo se relacionan estas características de los estudiantes y qué posibilidades se ofrecen para construir su propio aprendizaje. Es así que también se relaciona con las lecturas que cuestionan una utilización meramente instrumental de los recursos y plantea la importancia del diseño de experiencias educativas. No sé si de pronto pues podemos como que recordar que una actividad pues típica que generalmente siempre aplicaban cuando uno estaba en primaria o incluso en secundaria también las aplicaban era que el profesor llevaba un video o una presentación que de pronto pues parecía bastante dinámica para algunos, ¿cierto? O sea, como que generaba esa intencionalidad de como que, wow, o sea, como que un video, vamos a ver un video, qué chévere y todo, pero a la hora, la verdad, pues no respondía como con una intencionalidad de aprendizaje significativo. Entonces, aunque simplemente podíamos solamente ver el video, aún así debíamos copiar algo, como una información y responder de pronto unas preguntas. Así como lo decía, muchas veces este tipo de metodologías pueden parecer diferentes, pero realmente no están respondiendo a una necesidad del alumnado. Sin embargo, visto desde lo que estamos estudiando, podemos nosotros, como de pronto especialistas en neuropedagogía y aprendizaje autónomo, preguntarnos qué realmente, o sea, si realmente cambió la manera de aprender o simplemente se cambió el recurso que se utiliza actualmente, como que el uso de pronto de tecnologías que anteriormente no se utilizaban. Entonces así, pues esto nos lleva de pronto como a reflexionar un poco de que esta es una de las dificultades que encontramos, como la diferencia entre innovar y simplemente utilizar algo novedoso. Entonces debemos preguntarnos si estamos innovando o simplemente estamos utilizando algo que ya estaba, pero de pronto que es algo novedoso para los demás estudiantes. También debemos considerar que una didáctica contemporánea no solo consiste en utilizar herramientas porque están de moda. Supongamos el ejemplo de la IA, de la inteligencia artificial. O sea, el hecho de que esté un ejemplo de moda no quiere decir que obviamente nos vaya a brindar un aprendizaje significativo. Va más allá que eso. Entonces, la idea de esto es diseñar experiencias que sean coherentes con los propósitos de aprendizaje y que se adapten a las características de los estudiantes también. Es así como podríamos utilizar el juego, una historia, una herramienta digital, una actividad artística o incluso estrategias del método tradicional. Las podemos utilizar siempre y cuando sería preguntarnos qué aprendizaje queremos favorecer y por qué estas estrategias resultan pertinentes. Entonces quería como que de pronto dejarles esa preguntita allí, que ustedes de pronto las reevalúen y pues se hagan ustedes mismos esa autoevaluación y nos preguntemos siempre que vamos a aplicar de pronto alguna actividad, que esta sí responda de pronto a las necesidades orientadas a los estudiantes. Entonces, no siendo de pronto más como intervención, pues le doy paso a la compañera Ana. Compañeros, buenas noches nuevamente para cada uno de ustedes. Mi nombre es Ana Leonor Villamizar. En esta noche, pues, mi aporte va sobre el tema, el currículo, ¿sí? Y dentro de lo aprendido en esta unidad y lo que se investigó, nos dice que el currículo está caracterizado por un conjunto de objetivos, de metodologías, de contenidos, de recursos, de actividades ya diseñadas. Esta metodología, digámoslo así, que ya está establecida dentro de las aulas, puede tener
factores que la benefician, pero también desventajas. Dentro de ello, como decía la compañera, lo más importante que acá debemos de mirar es hasta dónde este currículo posibilita verdaderamente el aprendizaje del alumno o es porque ya es una práctica. Dentro de lo que se estudió en esta unidad, se miró también la importancia del aprendizaje autónomo. Entonces, el aprendizaje autónomo choca un poquito con el tema del currículo, porque el currículo lleva a centrar en una metodología ya establecida, mientras que el aprendizaje autónomo se abre precisamente a la participación del alumno. Y nos dice, el alumno debe convertirse como en un autor fundamental de su propio aprendizaje. Entonces, cabe resaltar hasta dónde este aprendizaje autónomo es posible precisamente en áreas como primaria, o ese aprendizaje autónomo resulta más efectivo al momento de estudiantes ya pueden ser de bachillerato o universitarios, hasta donde el mismo estudiante se compromete y se responsabiliza con su aprendizaje. Tomando en cuenta las lecturas, Escobar Domínguez 2024 plantea una reflexión muy importante sobre la relación entre el currículo y la práctica educativa. Nos dice en su investigación que existen incoherencias entre el establecer los currículos y lo que realmente sucede en las aulas. Es por eso que anteriormente, como lo dije, se refiere más que el currículo son como reglas y normas ya establecidas, una manera de trabajar, pero al momento de enseñar, recordemos que se está enseñando a personas que tienen emociones, motivaciones, diferentes patrones de crianza, y es ahí donde entra a tomar fuerza precisamente el aprendizaje autónomo. Podríamos decir, y aún acá el autor nos dice que esto lleva a considerar si es suficiente diseñar un currículo con buenos contenidos o es más importante brindarle oportunidades al estudiante, dejarlo que exprese lo que siente, lo que piensa y cómo él mismo también reflexiona sobre esos contenidos. Como es sabido dentro de las aulas, pues normalmente se rige más ya como por una práctica que a veces tiende a negarse los nuevos conceptos o nuevos aprendizajes. Hoy en día pues estamos abiertos precisamente, como decía la compañera, a la IA, a maneras de educar a través de un video, a través de un juego, o sea, prácticas más fáciles, entre comillas, y salirnos del pronto de los contenidos de los libros, pero realmente hay que evaluarse hasta dónde esa manera de enseñar es un aprendizaje efectivo y que se está también buscando un resultado. Desde mi experiencia, yo soy estudiante, en mi área de profesional, yo estudié de forma virtual, y un estudiante ya profesional en el área virtual tiene que ser el mismo quien decide qué contenidos y qué información y qué conocimiento precisamente quiere adquirir. Si no se compromete con la adquisición del conocimiento, pues se pierde toda la intencionalidad. Entonces es importantísimo reflexionemos sobre esto, de que no es solamente reglas y normas establecidas, sino participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Muy interesante tu aporte, muy reflexivo. Sobre todo también nos concientiza sobre el uso responsable de esas nuevas herramientas que nos aporta, sobre todo la IA, pero qué tan responsablemente pues realmente las usamos y qué herramientas útiles estamos dejando atrás que pueden realmente aportarnos y que no debemos olvidar. Con ese mismo orden de ideas queremos pues finalmente abordar el aprendizaje significativo, que va muy hilado también con lo que la compañera nos acaba de comentar, porque pues este concepto del aprendizaje significativo conecta muchos elementos que hemos venido mencionando a lo largo de este podcast. La IA nos lo relaciona como un aprendizaje en el que los nuevos conocimientos pues se relacionan y se hilan con experiencias previas del estudiante. Desde las lecturas pues también podemos contemplar esta idea, entendiendo que aprender significativamente implica que el conocimiento pues tenga sentido, que pueda relacionarse con situaciones concretas y que pueda utilizarse para comprender o resolver diferentes situaciones, no simplemente tenerlo ahí como un elemento teórico, sino también llevarlo a la práctica. Qué tan significativo es el poderlo abordar en la cotidianidad. Por eso, pues, podemos preguntarnos, ¿un estudiante que memoriza perfectamente un contenido o una definición realmente aprendió? Porque hay conocimientos que son para la vida, que son significativos, y hay otros que quizá los utilizamos para una nota, para un momento, porque quizás si en el momento nos evaluaran a nosotros sobre cuestionarios, contenidos del currículo, por ejemplo, en la secundaria o en nuestro pregrado, quizá muchos de esos conocimientos ya no están. ¿Por qué? Porque el aprendizaje debe darse con intencionalidad. Dentro de los procesos neuropedagógicos, para que la mente pueda aprender hay que generar un impacto y un choque emocional.
Debe converger no simplemente el conocimiento concreto, sino también la parte sensorial, emocional, activar los procesos de la inteligencia emocional. Queremos recordar que los contenidos, más que evaluados por sí mismos, por su condensación, por su parte teórica, por su parte conceptual, deben ser interiorizados de manera significativa, es decir, aprenderlos para la vida, aplicarlos en la cotidianidad y no simplemente tenerlos para un momento, para una evaluación, para obtener una calificación, porque el hecho de que quizás saquemos una máxima nota en algún momento de nuestra vida no significa que necesariamente seamos el que más aprendió o el que más conocimiento adquirió. Entonces, una anécdota que podemos afianzar como una experiencia común puede ser recordada perfectamente pues como una fórmula o una definición para un examen, como yo lo decía, y semanas después pues no poder recordar esa información, entonces de nada nos sirvió. Entonces lo que queremos es precisamente asociar el contenido, la información con la cotidianidad, reforzar esos conocimientos mediante la repetición, pero anexándole quizá novedad a ese conocimiento para que esté continuamente reforzándose en nuestra mente y que no pase desapercibido. Entonces, una de las dificultades que podemos encontrar es precisamente diferenciar entre memorizar y aprender. Porque cuando nos dan una información por primera vez, quizá la entendimos, pero no la aprendemos. Para poder aprenderla, interiorizarla, hay que reforzarla de manera significativa, dándole intencionalidad. No quiero decir que la memoria no es algo importante, por supuesto que sí, hay que reforzarla cada día, pero por supuesto que es importante recordarla, pero lo más importante es poder interiorizar. Entonces el aprendizaje significativo requiere experiencias que realmente vinculen la academia con la cotidianidad, con relacionar, con interpretar, con aplicar y con construir conocimiento, porque el conocimiento se construye en gran parte de la colectividad porque somos sujetos sociales y desde ese mismo contexto pues aprendemos con otros y también para nosotros mismos desde un ámbito más significativo. Entonces, después de revisar estos conceptos que hemos abordado, me parece interesante que inicialmente estos conceptos abordados pueden parecer como aislados, como que cada uno tiene su conducto, pero no, son conceptos que están estrechamente relacionados y que siempre lo van a estar y que propenden por esos aprendizajes significativos, apoyados por pedagogía, por el currículo, por cada uno de estos temas que hemos abordado que son realmente muy significativos. Así es, compañera. De hecho, por ejemplo, la pedagogía nos ayuda pues a comprender como tal la educación y pues los sujetos que participan en ella. Pues así también, pues, cómo la didáctica nos lleva a pensar en cómo diseñamos de pronto experiencias concretas para favorecer estos procesos de aprendizaje. Correcto, compañeros, también es como el currículo de alguna manera favorece el aprendizaje autónomo, pero no puede limitar también al estudiante. Finalmente, pues ese aprendizaje significativo que tanto mencionaba nos recuerda que todo ese proceso debería pues conducir a que el estudiante realmente comprenda y relacione y encuentre sentido aquello que aprende. Y allí se encuentra precisamente una de las principales diferencias entre lo que es una visión tradicional de la educación y una perspectiva más contemporánea acorde a lo que vemos actualmente en la educación. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino también de construir experiencias con sentido. Entonces, después de realizar este ejercicio nos queda como esa dualidad en que no está separada esa educación tradicional de la inteligencia artificial, sino que se complementan de una manera muy, muy real y muy significativa. Desde mi experiencia como psicóloga, quisiera argumentar también a este podcast la importancia también de que el estudiante debe desarrollar o se le debe motivar al estudiante a desarrollar habilidades, creatividad, autonomía, ser participativo, aceptar también la participación, tomar en cuenta sus explicaciones también, sus aportes. Yo quisiera que concluyéramos pues hablando un poco acerca de todo esto que hemos aprendido que ha sido muy significativo porque abordamos la pedagogía, la didáctica, el currículo, el aprendizaje significativo, que como lo mencionaba pues no son conceptos aislados, sino que realmente se vinculan y se relacionan entre sí y adquieren sentido cuando precisamente lo llevamos a contextos educativos concretos y cuando pensamos en esas realidades y necesidades que existen en contextos reales desde esa misma diversidad de estudiantes que existen. En este caso, pues de la educación primaria, esto significa pues reconocer que cada estudiante pues cuando llega a un aula, pues cada uno tiene una cosmovisión diferente, cada uno va a vivir una experiencia diferente, unos intereses, unas capacidades y unas necesidades diferentes que hay que valorar, que hay que contemplar
desde los ajustes razonables, desde el PIAR, desde el diseño universal para el aprendizaje, contemplando pues esas pedagogías, esas didácticas contemporáneas que van articuladas con todos estos procesos que implican también preguntarnos qué tipo de experiencias pues estamos ofreciendo y si realmente estamos creando oportunidades para que los estudiantes participen y comprendan su proceso de aprendizaje, pero que realmente se vinculen de manera significativa y real. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Fue muy grato poder intercambiar saberes y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.